Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desmenuzamos todo lo que brilla y a veces, lo que no brilla tanto en el firmamento de la fama. Prepárense porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos de lleno en un duelo que ha puesto a temblar a más de uno, un enfrentamiento de titanes que está acaparando todas las miradas y, por supuesto, todas las portadas de las revistas. Hablo nada más y nada menos que del duelo de estrellas entre Demet y Can, que está en la mira de la revista No te pierdas. Así es, nuestros dos protagonistas de hoy, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, parecen estar envueltos en una competencia feroz, una que la revista No te pierdas no ha dudado en explotar hasta el último detalle. Y nosotros, por supuesto, vamos a desgranarles todo, absolutamente todo lo que se dice, se rumorea y se intuye sobre esta batalla de egos y talentos. Si son de los que disfrutan de un buen drama, de las intrigas detrás de cámaras, de las rivalidades que mueven el mundo del espectáculo, entonces, amigos míos, este vídeo es para ustedes. No se vayan, quédense hasta el final, y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que pulsen ese botón de suscripción y se unan a nuestra increíble comunidad de fans del espectáculo. Y ahora sí, entremos en materia. La revista No te pierdas, conocida por su habilidad para captar las primicias más jugosas y por no tener miedo de lanzar titulares explosivos, ha puesto el foco en Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que por separado, ya son sinónimo de éxito. Demet, con su talento indiscutible y su carisma arrollador, ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkencicus, y más recientemente en producciones que la han consolidado como una de las actrices más cotizadas del panorama internacional. Su evolución ha sido meteórica, pasando de interpretaciones juveniles a roles que exigen una profundidad y una madurez actoral que pocos poseen. Por otro lado, Can Yaman, el galán turco por excelencia, ha sabido conquistar audiencias internacionales con su físico imponente, su energía contagiosa y su capacidad para encarnar personajes que, francamente, nos roban el aliento. Su impacto mediático es innegable y su presencia en pantalla es un imán para millones de espectadores. Ahora bien, ¿qué ha llevado a estos dos astros a estar en el centro de un duelo según No te pierdas? La revista sugiere que no se trata de una rivalidad abierta y declarada, de esas que vemos en las telenovelas, sino más bien de una competencia silenciosa, una carrera por el reconocimiento, por los mejores proyectos, por la atención del público y, ¿por qué no decirlo?, por los contratos millonarios que definen el éxito en esta industria tan competitiva. No te pierdas no se limita a especular, se sumerge en los detalles, en los sutiles movimientos que, según ellos, revelan la verdadera naturaleza de esta pugna por el estrellato global. Las páginas de No te pierdas pintan un cuadro fascinante, lleno de matices y estrategias. Por un lado, tenemos a Demet, quien, tras su éxito rotundo y la consolidación de su carrera en Turquía, parece estar seleccionando sus próximos pasos con una meticulosidad casi estratégica. La revista insinúa que Demet está buscando consolidar su carrera a nivel internacional, explorando oportunidades en proyectos de mayor envergadura, quizás apuntando a la gran pantalla o a series de plataformas de streaming de renombre mundial que le permitan mostrar una faceta más madura y compleja de su actuación. Se habla de audiciones secretas en Hollywood, de negociaciones intensas con productoras internacionales y de una agenda cada vez más apretada, a menudo con viajes que la alejan de su país natal. La revista destaca cómo Demet ha sabido reinventarse, pasando de roles juveniles y románticos a personajes más profundos y desafiantes, lo que le ha abierto puertas en mercados donde antes solo llegaban las producciones turcas de forma más limitada. No te pierdas la describe como una artista en constante evolución, una profesional que no se conforma con lo ya alcanzado y que busca constantemente desafiar sus propios límites, elevando el listón de su carrera a cada paso. Su elección de proyectos se percibe como una declaración de intenciones, buscar roles que aporten sustancia y reconocimiento crítico, no solo popularidad efímera. Por otro lado, Can Yaman. Can. Su nombre es sinónimo de pasión, de carisma y de una proyección mediática que pocos pueden igualar. Tras su explosión de fama a nivel mundial, Can no se ha quedado quieto, ni mucho menos. Ha explorado el mercado italiano con un éxito arrollador, participando en producciones locales, convirtiéndose en un verdadero ídolo en ese país y hasta siendo parte de programas de televisión de gran audiencia. La revista No te pierdas señala que Can está apostando fuerte por su carrera fuera de Turquía, buscando consolidarse como un actor de talla mundial, capaz de adaptarse a diferentes idiomas, culturas y géneros cinematográficos.
Se menciona su entrenamiento intensivo para roles específicos, que a menudo requieren una preparación física y actoral rigurosa, su dedicación a aprender nuevos idiomas, evidenciada en su fluidez en italiano y sus esfuerzos por dominar el inglés, y su incursión en proyectos que, según la revista, buscan catapultarlo a la élite de Hollywood y del cine internacional. No te pierdas recalca su magnetismo innato, su capacidad para atraer a las masas y como cada uno de sus movimientos, cada aparición pública. Cada nuevo proyecto es analizado al detalle por sus miles de seguidores y por la industria del entretenimiento global. Su estrategia parece ser la de una proyección amplia y un impacto inmediato, capitalizando su popularidad para acceder a oportunidades de alto perfil. Entonces, ¿dónde entra el duelo del que habla No te pierdas? La revista lo plantea como una competencia por la corona del entretenimiento turco a nivel global. Si bien ambos actúan en esferas ligeramente distintas en este momento, Demet quizás explorando más la profundidad actoral y la consolidación de su prestigio artístico, y Can más la proyección internacional en un sentido amplio y la conquista de nuevos mercados. No te pierdas insinúa que el mercado del entretenimiento global es finito, que los grandes proyectos son limitados y que la atención de los medios y el público es un bien preciado que ambos buscan acaparar con intensidad. La revista sugiere que aunque no haya declaraciones directas de rivalidad, sí existe una especie de carrera silenciosa, una competencia de fondo. Cada uno a su manera está demostrando quién tiene el mayor alcance, quién atrae a más público, quién consigue los proyectos más ambiciosos y quién está logrando un mayor impacto en la industria internacional. Es un pulso por demostrar su vigencia, su poder de convocatoria y su relevancia en un mundo cada vez más competitivo y saturado de talento. No te pierdas, no se olvida de los fans, por supuesto. La revista analiza con lupa cómo la base de seguidores de ambos artistas es masiva, apasionada y extremadamente leal. Esta lealtad se traduce directamente en números, visualizaciones de sus series y películas, interacciones en redes sociales, ventas de entradas para eventos, rating de sus producciones, y la constante conversación que generan en el ciberespacio. Y es ahí donde la competencia se vuelve tangible y medible. Cada vez que uno de ellos lanza un nuevo proyecto, la atención mediática y la del público se divide y los fans, fervientes defensores de sus ídolos, se posicionan, creando un debate virtual constante sobre quién está triunfando más, quién está teniendo un mayor impacto y quién merece el reconocimiento supremo. La revista menciona, por ejemplo, cómo las comparaciones son inevitables en foros de fans, grupos de redes sociales y secciones de comentarios de noticias del espectáculo, y cómo No te pierdas. Se alimenta de estas discusiones y debates para generar contenido, atrayendo así a un público ávido de este tipo de confrontaciones mediáticas. Es un ciclo que beneficia a la revista en términos de engagement y audiencia, y que, según ellos, refleja la intensidad real de esta competencia por el corazón y la admiración del público. Además, No te pierdas se adentra en los detalles más finos que alimentan esta narrativa del duelo. Hablan de las cifras de seguidores en plataformas como Instagram, comparando su crecimiento y la interacción que generan. Analizan la repercusión mediática de cada uno de sus proyectos en diferentes países, observando cómo son recibidos por la prensa internacional y cómo generan titulares. Cuentan los premios que acumulan, tanto a nivel nacional como internacional, y detallan las ofertas laborales que, según fuentes anónimas citadas por la revista, están sobre la mesa de ambos. La revista intenta pintar un panorama detallado de quién está ganando en cada categoría, quién tiene más impacto en redes sociales en términos de alcance y engagement, quién está asegurando los proyectos más ambiciosos y con mayor potencial de trascendencia, quién está recibiendo más atención de la prensa internacional especializada y del público general. Es un análisis casi deportivo, donde cada uno de sus movimientos es una jugada en un tablero de ajedrez mediático, pero en el glamoroso y a veces implacable mundo del espectáculo. Y no podemos ignorar el factor romance o potencial romance, aunque no sea el foco principal del duelo en sí. Ambos artistas han tenido sus vidas personales expuestas al público, y la revista, No te pierdas, sabe que estos temas venden y capturan la atención de manera excepcional. Si bien el duelo principal se centra en sus carreras y en su impacto profesional, cualquier noticia sobre sus relaciones personales se suma a su perfil mediático y puede influir significativamente en cómo son percibidos por el público y en su popularidad. La revista podría insinuar, de forma sutil y calculada, cómo su vida personal también contribuye a esa aura de estrella inalcanzable y deseada, y cómo la atención mediática sobre sus vidas privadas es otro campo de batalla, aunque sea indirecto, donde también compiten por la fascinación del público.
En resumen, No te pierdas ha orquestado una narrativa muy interesante y hábilmente construida. No se trata de un enfrentamiento cara a cara, de gritos o de acusaciones directas, sino de una competencia sutil pero constante por el dominio y la relevancia en el panorama del entretenimiento global. Demet con su enfoque en la calidad y la profundidad artística, buscando consolidarse a nivel internacional con proyectos de prestigio. Khan con su carisma arrollador y su proyección global inmediata, apuntando a ser una figura de alcance mundial con una gran capacidad de convocatoria. Ambos con estrategias distintas y enfoques diferentes, pero con el mismo objetivo fundamental, mantenerse en la cima, ser los más buscados, los más admirados y los más exitosos. La revista No te pierdas se ha convertido en el cronista oficial de esta batalla mediática, analizando cada movimiento, cada proyecto, cada declaración, cada gesto, y presentándonos un duelo fascinante entre dos de las estrellas más brillantes y mediáticas de nuestro tiempo. Es un recordatorio constante de que en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, implacable, y solo los más talentosos, los más estratégicos, los más resilientes y los que mejor saben jugar el juego mediático logran mantenerse en la cima y cautivar al mundo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro análisis detallado del duelo de estrellas de Met y Khan, en la mira de la revista No te pierdas. Hemos explorado las razones detrás de esta supuesta rivalidad, los enfoques y estrategias de cada uno, y cómo la prensa, en su afán por mantenernos a todos al filo de la butaca, se nutre de esta competencia para generar contenido y mantenernos enganchados. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las intrigas, las estrategias y las ambiciones del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Quién creen ustedes que está llevando la delantera en esta batalla de titanes? ¿Creen que hay una rivalidad real y profunda entre ellos, o es solo una construcción mediática ingeniosa para vender revistas y generar clics? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre todos estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante y revelador como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también disfrutan del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas noticias del universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.